En la clase de hoy miraremos lo que es el método de cola y cabeza de igual forma para poder sumar vectores. Anteriormente habíamos visto cómo sumar dos o tres vectores los cuales formaban un triángulo, ¿sí? Los cuales a partir de la unión de esos tres vectores podíamos formar un polígono cerrado el cual era un triángulo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos vectores y en cuyo caso no podemos formar dicho triángulo? Bueno, se utilizan los mismos conceptos o bueno, las mismas teorías de lo que es la suma por el método de triángulos, pero obviamente aquí ya no vamos a utilizar dicho método y tampoco vamos a formar dicha figura, sino lo único que vamos a buscar es que sean polígonos cerrados, independientemente de qué forma tengan o de qué forma vayan a tener en el momento de organizar los vectores, vamos a tener polígonos cerrados. Entonces, miremos este primer ejemplo. Tengo el vector A, el vector V y el vector C. ¿Listo? Le piden hallar el vector resultante de la suma de estos tres vectores. Recuerden que para poder sumar los vectores, lo primero que yo debo verificar es que estén consecutivamente unidos, es decir, una cabeza de un vector con la cola del otro vector, ¿sí? Justamente como pasa aquí. Miremos que en este caso este vector C no está unido, así que yo puedo coger este vector y trasladarlo, pero ojo, en el momento de trasladarlo recordemos que no podemos cambiar ninguna de sus tres características, ¿sí? Ninguna de sus tres características principales, las cuales ya sabemos cuáles son: módulo, dirección y sentido. Dicho en otras palabras, si yo voy a mover este vector, ¿sí? No puedo modificar ni su longitud, ¿sí? Tampoco puedo modificar su ángulo, ¿listo? Con respecto al eje X, y tampoco puedo cambiar la dirección hacia donde apunta la flechita, ¿listo? Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que debo unir cabeza con cola, ¿cómo o dónde lo voy a unir? Justamente este vector lo voy a trasladar en este punto, ¿cierto? Y aquí ya estaría unido este vector V con este vector C. Ahora, necesito hallar el vector resultante, ¿sí? Porque aquí lo único que he hecho fue trasladar este vector, más no he hallado absolutamente nada, o por lo menos lo que me pide el ejercicio, que es el vector resultante de A, V y C. Simplemente lo que yo debo hacer es cerrar la figura, ¿sí? Debo colocar un vector o debo realizar justamente el vector resultante, el cual me va a cerrar la figura para que se convierta en un polígono cerrado. Como les digo, no importa qué forma tome, lo único que necesito es que cierre dicho polígono. Entonces, ¿cómo hago eso? Siempre es desde la cola del primer vector, ¿cierto? Que en este caso sería A, hasta la cabeza del último vector. En este caso sería el vector C. Con lo cual la suma de estos tres vectores de A, V y C es este vector resultante, ¿sí? Entonces la longitud que tenga dicho vector pues va a ser el resultado de la suma de estos tres vectores. Repasando entonces, necesitamos que los vectores que vayamos a sumar estén unidos, ¿cierto? Y que estén unidos por la cola del primero y la cabeza del siguiente, ¿cierto? Aquí cabeza, cola, cola. Y ya que pueda tener, digamos, la unión de esos vectores, simplemente el vector resultante va a ser el vector que me cierre dicho polígono. Listo, que en este caso pues miremos que este vector resultante es el que me cerró dicha figura y siempre va desde la cola del primer vector hacia la cabeza del segundo vector. Vamos a ver un siguiente ejemplo. En este ejercicio nos dan estos cuatro vectores unidos de esta forma y igual que el ejercicio anterior nos piden hallar el vector resultante de la suma de estos cuatro vectores, de A, de B, de C y de D. Entonces, ¿cómo hacemos para poder sumar estos vectores? Recuerden, lo primero es verificar si están unidos de forma consecutiva, es decir, cabeza-cola. Entonces vamos a verificar. Primero, vector A con vector B si están unidos con cabeza y cola. Vector B con vector C
también están unidos cabeza cola, y vector C con vector D también están unidos con cabeza cola. Así que no hay un problema por el momento. Ahora, el vector resultante. ¿Cómo va a ser el vector resultante de esta figura? Recordemos, ¿no? Desde la cola del primer vector hacia la cabeza del último vector, ¿sí? Ese va a ser el vector resultante. Ese va a ser el vector que me cierre dicha figura. ¿Listo? Pero entonces, miremos que si nosotros vamos a trazar ese vector resultante, atraviesa el vector B y el vector C, ¿sí? Es como si los atravesara. ¿Será que tiene algún problema? Pues realmente no tiene ningún problema, ya que la regla es muy clara, ¿no? El vector resultante va a ser el que cierre, digamos, esta secuencia, desde la cola del primer vector hacia la cabeza del último vector, ¿sí? En este caso el primero es A y el último es D. Así que vamos a trazar nuestro vector resultante. Y listo, este sería nuestro vector resultante. Vamos a tomar los cuadritos como si fueran unas unidades, ¿sí? Entonces miremos que toda esta maraña de vectores, ¿cierto? Vamos a contar cuántos cuadritos es su resultado final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces, realmente si tomamos cada uno de estos cuadritos como unidades, o ayudándonos más bien de estos cuadritos como si fueran unidades, el vector resultante de esta suma de estos vectores es igual a 6. Muy sencillo, muy fácil. Las reglas son muy claras. Primero verificar que los vectores que vayamos a sumar sean consecutivos en sus uniones. Y el vector resultante lo único que va a hacer es parte desde la cola del primer vector hacia la cabeza del último vector, tal cual lo que está haciendo este vector resultante que tenemos aquí graficado. Y listo. Ese sería el resultado de este ejercicio. Vamos a ver un caso especial. Al igual que los ejercicios anteriores, nos piden sumar estos vectores que tenemos acá. Entonces miremos, tengo 1, 2, 3, 4, 5 vectores. Primero nos damos cuenta de que la unión de estos vectores, tal y como nos los entregan aquí, ya están formando un polígono cerrado, ¿sí? Ya está formando nuestro polígono cerrado, que al final es lo que buscamos, ¿no? Ahora miremos cómo están unidos entre ellos. A y B, cabeza cola, B y C, cabeza cola, C y D, cabeza cola, D y E, cabeza cola, E y A, cabeza cola. Todos los vectores están unidos consecutivamente. ¿Qué pasa cuando los vectores están unidos de esta forma? Bueno, habíamos visto algo muy similar en los videos anteriores con el método del triángulo. Cuando todos los vectores estaban unidos consecutivamente y ya formaban un polígono cerrado, ¿sí? Justo lo que pasa aquí también, el vector resultante es un vector nulo, ¿sí? Es un vector nulo. Recordemos que necesitamos siempre que alguno de estos vectores pues sea el resultado de la suma de esos tres. Ninguno toma el valor del vector resultante, ¿sí? Así que simplemente la suma o el vector resultante de la suma de estos 5 vectores es un vector nulo. Recordemos cómo se expresaba el vector nulo. De esta forma entonces nosotros representamos el vector nulo, ¿sí? Con un 0 y una flecha arriba indicando pues que es un vector, ¿sí? Como tal. Miremos este último ejercicio. Nos dicen hallar el vector resultante de la suma de todos estos vectores, ¿sí? Tenemos igualmente 5 vectores que están formando como una especie de rombo, y en medio de ese rombo pues está otro vector. Inicialmente podríamos decir, bueno, utilicemos el método del triángulo, ¿cierto? Utilicemos el método del triángulo, ya que aquí está formando un triángulo y aquí arriba está formando otro. Puede ser válido, pero miremoslo ahora sí, ya que sabemos el método de cabeza y cola, ¿sí? ¿A qué me refiero? Miremos que todo esto, tanto el A como el B, como el C, como el D, nos están formando ya un polígono cerrado, ¿sí? Obviamente sin olvidarnos del vector E. Entonces, si nosotros miramos la suma del vector A más B más C más D, ¿qué pasa? Miremos que la unión de esos 4 vectores que acabamos de mencionar es consecutiva, ¿sí? ¿A qué me refiero?
a que están unidos cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, ¿cierto? Cada uno de estos vectores. Entonces, directamente yo puedo proceder a que la suma de estos 4 vectores, ¿sí?, es igual al vector nulo. ¿Listo? Van a ser igual al vector nulo. Ya vimos por qué, ya hemos visto ejercicios o ejemplos anteriores de por qué la suma de estos vectores que están unidos consecutivamente y aparte de eso, pues que están formando un polígono cerrado, forman un vector nulo. Así que A más B más C más D va a ser igual al vector nulo. Sabiendo entonces qué fue lo que nos quedó en la fórmula, sabemos que, como ya hemos dicho, ¿no?, la suma de estos 4 vectores es igual al vector nulo más el vector E. ¿Sí? El único vector que nos queda, por así decirlo, es el vector E. Y recordemos que el vector nulo pues es como si fuera un cero, ¿no? No está sumando y tampoco está restando en nada. Así que el resultado final o el vector resultante de esta figura viene siendo el vector E. Por lo tanto, esta sería la respuesta a la suma de estos 5 vectores. Entonces, de este modo ya podemos concluir con el método de cola y cabeza.